Identificamos las señales, creando interacciones responsables. Te mostramos lo asombroso de las voces del planeta. Nuestra postura frente a la realidad que vive en nuestro hogar. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos al programa Las Voces del Planeta. Mi nombre es Claudia Gracida Álvarez y es un enorme placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Hola a todos nuevamente, bienvenidos a Las Voces del Planeta. Yo soy Said Orozco, soy biólogo y aquí estaré nuevamente hablando de un importante tema muy actual y muy interesante. Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos a un nuevo integrante del programa, así que es un enorme placer para nosotros presentarles al biólogo Aldair. Buenas a todos, pues como dijo Claudia, mi nombre es Aldair, Ricardo Aldair Vázquez Rodríguez, soy biólogo y me dedico a lo que es fotografía, ilustración naturalista, además que soy divulgador científico y me importa mucho la parte de educación ambiental para la conservación de especies. Muy bien, bienvenido Aldair, gracias por estarnos acompañando y hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante que está haciendo mucho énfasis actualmente y es el apocalipsis del agua, la crisis que viene. Sí, bueno, como tal, pues estamos mencionando que es un tema muy actual y muy llamativo, obviamente por la urgencia de cada día saber más en qué situación nos encontramos. Y este título pudiera sonar muy alarmista o muy polémico, pero creo que le da el énfasis necesario por la importancia de este tema. O sea, la situación actual está muy grave. ¿Y por qué muy grave? Pues no es necesario que les demos una introducción muy vasta, ya sabemos en la actualidad cómo está el norte, con problemas de sequía, con estas cuestiones muy graves. Sí, pues precisamente el agua es uno de los principales recursos, se podría decir incluso que el más valioso que tenemos en el mundo. Y en México es muy probable que en unos años, unos 10 años tal vez, nos estemos enfrentando a una crisis muchísimo más grande de la que ya se está viendo actualmente en el norte del país. Exactamente como comentaron ustedes, pues es un tema que nos debe de interesar a todos los mexicanos, bueno, igual a todo el mundo, porque el recurso hídrico es lo más importante para que sigamos vivos, ¿no? Entonces, el agua es vida. Y el hecho de saber más o menos en qué situación nos encontramos ahorita nos da esas oportunidades de generar planes para poder minimizar los efectos que estamos viviendo ahorita y para que nuestras futuras generaciones puedan todavía aprovechar el recurso hídrico que tiene. Entonces, pues igual como para empezar, podríamos hablar un poquito como de historia, ¿no? De cómo se han visto, qué registros más o menos podríamos decir de lo que hayamos visto en cuanto a desde el tiempo en el que el ser humano utiliza el agua para sus producciones, para poder tener una sociedad funcional, desde qué momento ya empiezan a tener estos problemas de agua. Que bien sabemos, en México el agua pues no está repartida equitativamente, ¿no? Hay puntos con cuencas hídricas, que es pues la parte neotropical de México, y ya las partes secas, la parte neártica, la del norte. Sí, precisamente la misma orografía de nuestro país hace que seamos muy afortunados porque tenemos una gran cantidad de ecosistemas, pero también genera que el agua se concentre en ciertas zonas en mayor cantidad que en otras. Entonces, con todos estos cambios que se están dando actualmente, principalmente derivados del cambio climático, hay zonas que se están viendo más vulnerables respecto a este tema, ¿no? Tal vez en el sur del país, en donde estamos nosotros, todavía no veamos como que una amenaza inminente, pero la realidad es bien diferente y en el norte del país, pues ya estamos viendo los resultados de pues posiblemente malas decisiones que se hayan tomado durante varios años, ¿no? Sí, y pues más que nada, a pesar de que se está viendo actualmente esos problemas de sequía, cabe mencionar que no es la primera vez que pasamos por problemas de sequía.
estaba checando el Servicio Meteorológico Nacional y registraba sequías desde hace casi una década. Es algo que ya se venía como previniendo, prediciendo, había proyecciones y estimaciones de sequía y de hecho en el 2012 tuvimos una sequía más intensa que la de este año, muchísimo más intensa o relativamente más intensa. ¿Y por qué no se hizo nada en aquel momento? Obviamente porque no había una alarma como ahora. O sea, no había una escasez de agua, no había problemas sociales por esa escasez, no había limitaciones de esa escasez y actualmente sí la hay y ahora es donde empiezan a salir todos estos problemas de sobreconcesiones, de que el agua se está repartiendo para algunos sectores y otros sectores no. Y ahorita ni siquiera para los sectores preferenciales es que tienen ese recurso. Entonces, era cuestión de tiempo que hubiera este problema y esperemos que sí se pueda realizar algo en cambio para que suceda algo más benéfico, para que exista mayor recurso. Actualmente nos encontramos en un punto de inflexión. Realmente aún tenemos tiempo, aún podemos hacer algo si tenemos los conocimientos y la disposición de realizar proyectos y más que nada proyectos a largo plazo porque últimamente nos caracterizamos por hacer proyectos de corto plazo. Sí, precisamente la sociedad estamos muy acostumbrados a ver todo de forma individual y no somos conscientes de que todas nuestras acciones generan alguna consecuencia. Es bien importante también que hagamos conciencia en ese sentido de que debemos de generar acciones, pero en conjunto, porque individualmente es mucho más difícil obtener algún beneficio o algún resultado favorable. Creo que aquí es en donde tenemos que hacer también un cambio de chip como cultura, como país, como estado, como ciudad, y darnos cuenta de que todas nuestras acciones nos afectan a todos, incluso lo que no hacemos afecta a los vecinos desde más lejos y es este punto en el que tenemos que hacer mucho énfasis. Sí, realmente tenemos la idea de que la culpa es de pocas personas. A veces hay personas que creen que la culpa es de la industria, otras personas creen que la culpa es del gobierno y otras personas creen que es de la sociedad o de las personas. Y en vez de pensar en quién tiene la culpa, deberían de adjudicarse la culpa a todos, porque todos cargamos esa culpa y así como todos tenemos esa culpa, todos nos tenemos que unir, como dice Claudia, para realizar proyectos integradores. Es imposible que un sector solucione el problema de los demás sectores, o sea, de todos los que tenemos la culpa. Entonces, es importante que en este punto de inflexión que nos encontremos, sí desarrollemos un proyecto sustentable y con la suficiente sostenibilidad, integrando a todos los sectores que mencionamos. Sí, como mencionaste, es igual hace rato que había más o menos cuando obtenemos este recurso, no vemos, ¿no?, que en algún futuro se va a acabar, ¿no? Lo tenemos presente, no nos preocupamos y parte de la cultura mexicana es dejar todo para el final, ¿no? O sea, actuar ya cuando el problema ya lo tienen ahí enfrente y ya los está acongojando, ¿no? Entonces, igual lo que es las sequías también provocan todo, pues es una cadena, ¿no? Entonces, también las altas temperaturas, todo esto va de la mano que no pueda seguir los ciclos naturales, ¿no? Es lo que como mencionaron, es importante ser humildes y reconocer nuestros errores como humanos, como sociedad, y buscar unirnos todos y buscar las soluciones necesarias, ¿no? Que es lo que se ha, se ha vivido. Así es, pero vamos a entrar un poquito en contexto de qué es lo que está generando este problema. Precisamente como mencionabas ahí, pensamos que la culpa cae en algunos cuantos o en ciertos sectores, pero la realidad es que todo este problema es generado por un conjunto de diversos factores, tanto provocados por el ser humano y también factores que causan la naturaleza. De forma natural, a lo largo de la existencia del planeta, siempre hay diversos eventos meteorológicos que precisamente son importantes porque es lo que mantiene este constante movimiento, ¿no? Esa transferencia de materia y energía y genera grandes cosas, ¿no? Y dentro de ellas, pues es la vida. Pero desafortunadamente los seres humanos como que nos creemos reyes del mundo y tenemos ese pensamiento de que la naturaleza está para servirnos
y que nosotros podemos ocupar todo lo que queramos y que no va a pasar nada. Y esto pues no es así, ¿no? Aparte de los eventos meteorológicos naturales que mencionas, quisiera empezar por la culpa, vamos a decirlo así, más básica que somos nosotros. La irresponsabilidad o la falta de educación acerca del uso y aprovechamiento del agua. O sea, desde una vista personal, he visto tantas situaciones donde la gente desperdicia el agua sin sentido alguno. O sea, pudiera haber alguna forma de aprovechamiento donde, ok, el agua que estás utilizando lo estás utilizando para lavar algo. Tal vez se te regó un poco más porque no la administras bien, no estás haciendo bien tu labor como persona para cuidar el agua, porque eso nos lo enseñan desde que somos pequeños. O sea, esa educación del agua viene desde primaria, no es como que lo tienes que saber cuando eres adolescente. Yo recuerdo que en los libros de texto venían cuentos, venían cartas a la tierra y todo tenía que ver con el agua. Venían hasta estas estimaciones de sequía, había un buen de fábulas acerca de la importancia del agua. Y yo creo que es algo que realmente tenemos muy, muy clavado en la cabeza. Y a pesar de que tenemos esa educación como antecedente, no tenemos ese hábito de cuidar el agua. Muchas veces nosotros tenemos el hábito de quitar la mugre de nuestros platos con el chorro de agua y a veces esa comida está muy pegada y por más que pienses que es poca el agua que se utiliza, sí llega a ser una cantidad considerable. Y esos son, por decirlo así, los hábitos más básicos. No podemos ni siquiera dimensionar el mal hábito que tenemos de no reparar nuestras fugas. Y aparte de eso, el clásico ejemplo del consumismo. Tenemos esa costumbre de consumir algo y no importarnos de dónde viene, ni cómo lo obtuvieron, ni cómo es que se creó ese producto. Mientras tú lo compres y crees que reciclas la botella, ya estás ayudando al medio ambiente, realmente no es suficiente porque hay productos que para su elaboración exigen un gran aprovechamiento o explotación de este recurso. O sea, hay botellas de bebidas muy famosas que requieren mucho aprovechamiento de este líquido. Y básicamente es nuestra responsabilidad. Pudiéramos pensar que es muy poca la acción que pudiéramos realizar, pero créanme, no es tan poco el daño que hacemos. La industria y todos los demás sectores no son los únicos culpables. Sí, pues aquí entra el tema de la huella hídrica, ¿no? Precisamente la UNAM nos comparte que la huella hídrica es el consumo del vital líquido que se requiere para cierto producto determinado. Un ejemplo es que para producir un vaso de cerveza que tiene alrededor de 355 mililitros, se gastan más de 70 litros en todo el proceso que se debe de llevar para poder obtener esos 355 mililitros de cerveza. Un kilogramo de carne, por ejemplo, en todo su proceso se lleva alrededor de 15,000 litros de agua, que precisamente se van en tanto lavar los insumos, alimentar al ganado, lavar corrales, en los cultivos, etcétera, ¿no? Y así muchos productos ya tienen estimada la huella de cuánta agua requieren, ¿no? Sí, pues igual donde más pues tenemos contacto con el agua general, pues en el hogar, ¿no? Donde como dijiste, desde pequeños nos inculcan esto sobre el agua, pero pues siendo sinceros, cuando eres niño no eres consciente, ¿no? De lo que te enseñan. A veces solo lo haces porque te lo están mandando o así, pero no, realmente no te llega el mensaje. O sea, en la escuela te ponen a hacer carteles, te ponen a hacer una pequeña campaña, las frasecitas típicas, como la que siempre se me quedó, fue la de gota a gota el agua se agota y así, Sí. pero realmente no éramos estrictos en el sentido de enseñar correctamente y decir, así es como tienes que hacerlo, esta es la medida en la que debes de ocupar todas las cosas, para ir minimizando, ¿no? Lo que es la huella hídrica, ¿no? En vez de pensar cuánto dinero nos cuesta algo, es como cuántos litros de agua nos cuesta, ¿no? Porque en unos años el agua va a valer más que cualquier moneda, ¿no? El dinero no nos lo vamos a tomar, y sin agua, pues prácticamente va a ser las extinciones, ¿no? De nuestra sociedad y también que las que afectan a la biodiversidad. También otro caso muy común es cuando calientas agua para bañarte en el boiler.
y pues los primeros chorros que salen de la regadera son de agua fría y no quieres entrar, ¿no? Metes la manita, metes el piecito, la cabecita y así, ¿no? Pero hay veces que mejor dejas abierta la regadera hasta que ya empieza a salir el agua caliente y en esos 5 minutos de que dejas esa llave, varios litros, por así decirse, se desperdician. De hecho, yo una vez lo hice, quería saber cuánto más o menos de agua era lo que se gastaba, porque fue en la escuela, en la parte de desarrollo sustentable. No, miento, impacto ambiental. Calenté agua en el boiler y puse un tambo, ¿no? Y ya dejé prendida la llave. Y sí fueron más o menos como 5 minutos y lo que se llenó fue como medio tambo de agua. Medio tambo que se puede haber ocupado tal vez para echarle agua al baño o lavar algo, pero pues igual no, como que no vemos bien el problema de lo que nosotros mismos estamos generando, ¿no? Sí, la gente a veces, bueno, he escuchado comentarios que dicen, pero es que es mentira, el agua no se va a acabar porque el planeta más del 70% es agua, ¿no? ¿Cómo es posible eso de que dicen que ya no va a haber agua cuando los océanos están llenos, cuando hay muchos ríos todavía? Pero es importante aquí aclarar que se está hablando sobre el agua potable o el agua que podemos consumir, que es de menos del 1%, si no me equivoco. Es cierto que en el planeta hay muchísima agua, pero no toda esa agua la podemos aprovechar. Entonces, el agua potable, que es la que sí consumimos, que es la que ocupamos para, o el agua dulce, ¿verdad? Es la que sí ocupamos para todas nuestras actividades, es la que cada vez estamos teniendo el menor porcentaje, precisamente porque no se le da el tratamiento a las aguas residuales necesarias, no se puede reutilizar toda esta agua que se desperdicia y muchas cuestiones más. Sí, algo que mencionaste se me hizo muy importante. Eso de que estamos rodeados de agua. ¿Cómo es posible que nos muramos de sed o de sequías completas? La gente no sabe que para el procedimiento de desalinización del agua de los océanos es exageradamente caro. Sería un procedimiento muy difícil el desalinizar esta agua, aparte de que la potabilización de las aguas ya residuales también es algo costoso. O sea, para que nosotros podamos tener agua aprovechable a partir de estos dos tipos de agua, de las residuales, perdón, y de las aguas salinas, tendríamos que invertir muchísimo, muchísimo dinero, que en vez de invertirlo en procedimientos para la purificación de esta agua, ¿por qué no los invertimos para el reciclaje del agua que ya ocupamos o para proyectos de captación de agua? Que más adelante vamos a estar hablando un poquito de esas alternativas. Así es. También otro de los grandes factores que influyen en toda esta problemática alrededor del agua, pues es también la agricultura, ¿no? Y sobre todo la agricultura industrializada, porque sí hay una agricultura sustentable que se puede observar en algunas comunidades, pero digamos que eso no hace tanto daño como la agricultura que se da en los monocultivos, en donde ocupan toneladas de fertilizantes, de plaguicidas, y todas esas grandes cantidades de químicos van a dar directamente a los ríos, lagos, arroyos que tenemos en nuestro alrededor, ¿no? Y todos estos ríos, pues precisamente nutren todos los mantos acuíferos de donde nosotros extraemos el agua para nuestro consumo. O sea, es como si nosotros solitos les estaba leyendo por ahí que no nos estamos disparando en el dedo, sino nos estamos disparando en las dos piernas, porque solitos estamos echando a perder lo que vamos a ocupar después. Sí, de hecho, igual en cuanto a la agricultura, no sé si había visto o leído, no me acuerdo en dónde, de que creo que la aguaponia, Aquaponia. aquaponia. Bueno, desmiéntame si es mentira, de que ahí se gasta menos agua en la producción, porque pasan por unas tuberías, unos filtros para volverla a recircular. Y más aparte que también algunos pues utilizan los que son los peces, ¿no? Entonces es una opción Una buena también, alternativa. pero igual es caro Sí. el implementarlo. Sí, estas alternativas que están ya más con un enfoque sustentable, que precisamente buscan aprovechar al máximo cada recurso que se está implementando en ellos, ¿no? Por ejemplo, el agua, pues, nutre las plantas, pero las aguas residuales sirven para mantener vivos peces, por ejemplo, ¿no? Estos mismos peces, generan, pues así que sus desechos, que en realidad no son desechos, porque también son nutrientes que aprovechan las mismas plantas. Y este pequeño circuito, digamos,
eh, genera que el agua se pueda reutilizar y se pueda aprovechar al máximo y en vez de regar el cultivo, que esa agua que se puede tal vez reutilizar se desperdicie y vaya a dar a nuestros ríos, pues mejor en un sistema acuapónico y también hidropónico, pues pueden generar más beneficios, ¿no? Y así, afortunadamente, como que cada vez surgen más alternativas de este tipo, son alternativas más sustentables, que a largo plazo pues pueden ser una gran solución de este problema, ¿no? Ahorita mencionaban algo muy importante acerca de la agricultura industrializada y aparte de la agricultura industrializada es importante mencionar la industria como tal. Se dice que más del 80% del uso del agua se destina en estos dos sectores, la producción agrícola y la industria. Sí, precisamente ese es uno de los grandes problemas que se están presentando en el norte del país, porque la poca agua que de por sí ya hay, mucha de ella está siendo sobreexplotada por diversas empresas que se dedican a la producción principalmente de cervezas y refrescos, ¿no? Y se está dejando muy poquita agua a la población de la metrópoli, que es la que está viéndose más afectada por este problema, ¿no? Se habla de que la gente tiene que hacer filas para que les puedan llenar algunos bidones con agua, el agua está siendo racionada a ciertas horas solamente, es cuando pueden obtener agua para sus casas. Y pues yo no me imagino, ¿no? No sé, creo que la gran mayoría de aquí alguna vez nos hemos quedado sin agua en nuestras casas un día o dos, y es terrible, ¿no? No podemos hacer prácticamente nada cuando no tenemos agua en casa. Ahora imagínense cuando no nada más eres tú, sino son tus vecinos, es toda tu ciudad. Si te habías quedado sin agua en tu casa, pero tu vecino tenía, pues corrías con ellos, ¿no? Pásame una cubetita o algo por el estilo. Y toda una ciudad que se quede sin agua debe de ser un problema o algo no, de verdad muy difícil de sobrellevar, ¿no? Sí, Y luego a eso súmenle otros problemas como cuestiones de salud, porque el que no haya agua en los hogares implica que este sistema que tenemos para la limpieza de los mismos, pues pueda generar, al no tener agua, focos de infección y luego vienen otros problemas también, ya de otra índole, ¿no? sí, como el caso de las migraciones, ¿no? O sea, eso se va a ver mucho, ¿no? De quienes ya no pueden pagar por el agua, que supongo que ha de estar ahorita un poco más elevado, ¿no? Conseguirla. Entonces, Se va a subir más al costo del agua allá en Monterrey, por ejemplo. sí, entonces, pues eso va a provocar, ¿no? De que muchos busquen otros, ya sea otros países, bueno, ya que es el norte, pues supongo Estados Unidos, ¿no? Lo más cerca, o pues venir al sur. Y aquí no las estamos pasando bien porque tenemos, pues el recurso, ¿no? Entonces, por eso aquí es como que no ven esa parte, ¿no? Es como si hubiera dos tipos de México, ¿no? Entonces, ya cuando empieza a llover más gente, también la falta de empleos, que los del norte critican mucho a la parte del sur por eso, ¿no? De que no hay como este desarrollo que ellos tienen, ¿no? De que no ha habido tantas empresas, pero es que también en cierto modo hemos sido celosos con nuestros recursos. No dejamos que cualquier persona venga como a explotarlo, a aprovecharlo, y de cierta manera, pues, no se han mantenido por bastantes años. Sí se ha visto pues zonas afectadas y así, pero todavía sigue habiendo espacios naturales. Entonces, con la llegada de más personas, va a haber pues más escasez de estos empleos y, y pues si no se siguen haciendo las medidas correctas con el manejo de agua, pero pues probablemente también el sur pase por lo mismo, ¿no? Los cultivos más que nada, alimentar a una población, que es lo más importante, todo está de la mano, todo está una red conectada, ¿no? Entonces, algo falla, todo el sistema en el que estamos, que es muy vulnerable, pues se va a derrumbar, ¿no? Tenemos ahora como que cambiar prácticamente también nuestro sistema económico y de ir mejorando, ¿no? Más que nada por el futuro de las generaciones. Sí, eso que dices acerca de reestructurar el sistema económico es algo interesantísimo porque hemos tenido basado nuestro sistema económico en recursos no renovables siempre, como el petróleo, como ciertos combustibles fósiles. Y creo que sí es tiempo de reestructurar la economía en base a los recursos vitales, a los recursos que también actualmente no son renovables y que cada día van a subir de precio
y que ellos sí condicionan el estatus mundial. O sea, es cierto, sin combustible posiblemente no tuvieras la rapidez que se tiene con él, o sea, de exportación, de importación, de comercio. Pero ¿qué haces sin agua? ¿Cómo riegas tus campos? ¿Qué haces sin agua? ¿Cómo mantienes a una población saludable sin el agua? O sea, ¿cómo mantienes tus cultivos? ¿Cómo mantienes tus productos cárnicos? ¿Cómo mantienes tus procesos de elaboración de alimentos, de conservación de alimentos? Es imposible que realices algo sin el agua. O sea, quédate sin petróleo, quédate sin combustibles fósiles y tienes la energía. Tienes la energía eléctrica, la energía eólica, tienes aprovechamientos de mucha energía que puedes transformar en movilidad, pero el agua no la puedes recuperar, y por más que nos enfoquemos en la importancia de la economía basada en combustibles fósiles, tiene que ser cambiada, tiene que cambiar de visión, y yo creo que ya es el tiempo. O sea, el México es el país que está pasando por esta situación. Previamente ya había pasado Australia, ya estaban en situaciones de sequía, y ellos sí tuvieron la oportunidad, y en ese punto de inflexión sí aprovecharon el conocimiento que tenían para retroceder la fecha que tenían como para el día cero, exacto. Hicieron una buena administración del agua por usuario, o sea, hicieron un promedio de cuánta agua podía utilizar por persona. ¿Cuándo en México hemos escuchado que existe un promedio para las personas, para el uso del agua en las personas? Y seguramente es tan drástico el uso de agua en diferentes sectores, en diferentes personas. Ya vimos los problemas que tenemos de sequía. En esas situaciones de sequía había la industria de la agricultura, o había campesinos que no estaban siendo abastecidos por el agua. Ya había problemas sociales y políticos. Entonces es importante que empecemos a cambiar esa visión de nuestra economía, y no solo en el recurso hídrico, en el recurso ambiental en general. A todo este tipo de recursos se le denomina servicios ecosistémicos, y cada día más los van a escuchar, van a ser más sonados, vamos a tener que aprender de ellos, y esperemos que lo tomemos de la mejor forma, y que de verdad tengamos nuestro pensamiento abierto a una nueva estructura del sistema que estamos viendo. Sí, aquí había un tema bien interesante que mencionó Aldair, que es el desarrollo, ¿no? ¿Qué es realmente el desarrollo? Porque tenemos considero yo, la idea errónea que el desarrollo es una ciudad, una metrópoli, grandes edificios, todo pavimentado, pero realmente el desarrollo es que todos los habitantes que están en alguna comunidad puedan tener una verdadera calidad de vida. Creo que sobre eso es lo que realmente deberíamos de basar si una ciudad es realmente desarrollada o no lo es. Y desde mi punto de vista, creo que quienes tienen un mejor desarrollo y quienes están realmente preparados para enfrentar las crisis que se vienen son las comunidades, porque las personas en comunidad, tal vez no todas, pero sí considero que una gran mayoría entienden todo este proceso de cómo es que se desarrolla la vida y cómo es que todos los recursos de los que nosotros dependemos, también dependen de nosotros, y cómo es que tenemos que mantener ese equilibrio para que podamos subsistir durante muchas más generaciones, ¿no? En las ciudades pues está la cultura de consumo, de sobreexplotación, y pensamos que va a durar por siempre, y estamos viendo ya que no es así, y las comunidades que llevan incluso cientos de años en un mismo punto, tal vez no han crecido al grado de que vayamos a encontrar ahí grandes autos o muchos edificios, pero ellos tienen garantizada la subsistencia de sus descendientes para muchos años más, ¿no? Entonces, creo que también aquí tenemos que empezar a pensar o a reflexionar sobre qué tipo de desarrollo queremos para nuestras ciudades, qué vida esperamos darle a las generaciones futuras, a los que tienen hijos, qué planeta queremos dejarles o cómo queremos que ellos tengan una vida realmente de calidad, ¿no? Queremos que estén haciendo también filas durante 6 horas
para poder conseguir un poco de agua, para poder obtener algún alimento. Queremos que estén esclavizados a una empresa trabajando largas jornadas de muchas horas, o queremos que realmente puedan aprovechar y disfrutar de, pues ahora sí que de todo lo que nos da la naturaleza, que es prácticamente gratis, ¿no? Sí, es lo que mencionó una vez un profesor, que realmente que es ser rico, ¿no? Porque, por ejemplo, pues las personas que están pues en grandes urbes y así, a lo mejor y tienen un buen empleo, ¿no? Y ganan bastante dinero. Y pues las comunidades a lo mejor no tienen la infraestructura que deberían y todo, pero si llegara un apocalipsis, ¿no? O llegara algo El pasara, apocalipsis del agua. el apocalipsis del agua, con el tema, ¿no? em, las comunidades pueden sobrevivir con lo que tienen. Ellos están en contacto con la naturaleza, por lo mismo entienden el valor de la misma. Desde que empezaron allí a fundar em, pues sus pueblos, sus comunidades, el conocimiento ha pasado de generación a generación, ¿no? Los abuelos, ¿no? Contando las historias, ¿no? De cómo veían antes ciertos animales, que a lo mejor y ahorita ya no lo ven, y así, pero aún así todavía siguen respetando la naturaleza, y si necesitan algo, ellos van al monte, consiguen unos hongos, o van a cazar, o igual consiguen igual el agua, sus recursos hídricos. Por lo mismo es que aquí, bueno, en Oaxaca se ve mucho que hay bastantes ejidos, bastantes municipios, y cada uno cuida que nadie más abuse de lo que tiene, por eso esas grandes peleas, por eso igual aquí no hay tantas empresas como en otros lados, ¿no? Las mineras o presas u otras por mencionar, ¿no? Que es lo que siempre se batalla aquí. Y siendo así, igual, como otro dato de México, Oaxaca es el estado el que tiene más activistas ambientales asesinados por lo mismo, porque aquí no, en ese sentido, no nos rajamos a luchar por lo que es nuestro, y, y pues ahorita teniendo este gran problema del agua, es momento de que nos unamos todos por el mismo objetivo, ¿no? Porque es un problema que nos va a afectar a todos. Tal vez ahorita les afecta a los del norte, pero tarde o temprano también nos va a afectar a nosotros. Va a inferir, ¿no? Sí, es cuestión de tiempo que apoyemos o sea, como tal, tenemos que unirnos, no tan solo en las soluciones, sino también en apoyar a las zonas de escasez. Entonces, suena injusto que nosotros les tengamos que proporcionar agua, pero claro que podemos, claro que es algo que debemos de hacer con el tiempo, pero no es la solución. La solución no es una mejor distribución del agua de una zona donde sí la hay a donde no la hay. Es recuperar los hábitos del reciclaje del agua, hacer proyectos de recaptación de agua y dejar de sobreconcesionar este recurso, porque estamos mencionando mucho acerca de las industrias y de la explotación que realizan, porque no es un aprovechamiento. Existe una sobreconcesión, es algo claro, existen incluso pozos clandestinos no registrados, existen muchas situaciones e irregularidades que verdaderamente tenemos que atacar a esos puntos y que es parte de las acciones que le toca al servicio público, pero algo que nos toca a nosotros es la decisión democrática de saber a quién queremos poner para que realmente accione esas actividades, que sí realice esa buena administración de todos nuestros recursos, ya que nosotros tenemos la decisión como tal. Sí, claro, ¿no? Esta cuestión de que el gobierno, pues sí, también es un gran responsable, porque son los líderes los que toman todas esas grandes decisiones tan importantes de quiénes sí pueden aprovechar el agua y quiénes no. Pero, pues, ellos están ahí porque nosotros así lo hicimos, ¿no? En ese sentido, pues sí, también es importante que como ciudadanos tengamos bien en mente que la política en México necesita también una reestructuración, de que los políticos no sean solamente los fantoches, digamos, por así decirlo, sino que quienes van a dirigir nuestro país sean personas que están realmente preparadas, y no debemos de seguir dejando de lado toda esta cuestión ambiental, porque en México pues se está considerando el ambiente como uno de los puntos menos importantes, cuando en realidad del ambiente viene todo y debería de ser el tema más importante, porque de él
nos provienen muchos servicios ambientales, como mencionas ahí, ¿no? Entonces, pues tengamos en mente que a quienes elegimos para gobernarnos estén realmente preparados, hacer mucho énfasis en todo este tema de la sustentabilidad del país, apostarle a un México sustentable y precisamente buscar y entender que de la naturaleza viene todo y dependemos completamente de ella. Hablando ahorita sobre la naturaleza y la biodiversidad, también es importante mencionar cómo la afecta, ¿no? Y a su vez también cómo nos afecta eso, ¿no? La pérdida de la biodiversidad, el que ahorita que se ha visto mucho también, no solamente la escasez de agua en el norte, cómo ha perjudicado a las urbes, a los ciudadanos, sino también está perjudicando a la fauna, ¿no? A animales ya muertos, y que a su vez, cuando una especie desaparece del ecosistema, todo deja de funcionar, más cuando son especies importantes, ¿no? Las especies banderas que se dicen, las especies que tienen un rol importante como controladores, como dispersores de semillas o algún otro papel ecológico cuando faltan, entonces la base deja de ser sólida. Sí, cabe mencionar que a veces no entendemos la importancia de la biodiversidad como tal. Creemos o la gente a veces piensa que no importa que se extinga un animal, por ejemplo un águila, simplemente es bonita. ¿De qué nos puede servir el águila? ¿Qué afecta que desaparezca un ave rapaz? Bueno, pues estas especies son controladoras de plagas, de roedores. Y así existe una función por cada animal. No crean que un animal existe por bonito, que existe por llamativo, existe por alguna acción importante en esta cadena trófica, que es una cadena de interacciones que nos permite mantener ese equilibrio del ecosistema. Esas son las cadenas tróficas. Como tal, una sobrepoblación de roedores, va a haber una explotación de los vegetales de los que se pudieran alimentar. Entonces cambia toda esa estructura de esa área vegetal. Puede desaparecer un árbol importante debido a que existe esa sobreexplotación de esa vegetación por parte de esos roedores, y así con cada animal que exista. Si no existe el jaguar, pues no existe ese control poblacional de sus presas, y esas presas controlan esa población de vegetación. Y así constantemente vemos muchas interacciones, como en los insectos que realizan la polinización, como las aves que hacen dispersión de semillas para que esta estructura de nuestros bosques se mantenga, para que haya una buena distribución de las especies que tenemos, como los hongos que reciclan la materia, estos que se alimentan de materia saprófita. Sí, o generan simbiosis con los árboles, ¿no? Que los ayudan a que capten mejor los nutrientes del suelo y los árboles a su vez sirven como de refugio, también ayudan a mantener el clima, retención de agua también, en las raíces ayudan mucho a esta parte de tanto de retención de suelo, retención del agua, ¿no? De mantener también los recursos hídricos. Entonces, como ven, todo está conectado, ¿no? No me acuerdo quién fue, pero en la ONU, en un mensaje que se dio, hubo una frase que decía que las especies son como ladrillos en una casa. Y cuando vamos quitando un ladrillo, quizá no se ve el cambio, ¿no? Pero le quitamos 10, quitamos 20, entonces ahí es donde ya sabemos que ya ese muro ya no va a estar bien. Sí, es por eso la importancia de la biodiversidad, y es por eso que debemos de cuidarla, pero en una situación de sequía vamos a ver extinciones masivas. Así que debemos de atacar directamente a estas afectaciones a los recursos hídricos, porque es un efecto dominó que va a terminar por colapsar nuestra situación. O sea, va a terminar por colapsar el estatus económico, el estatus de vivencia del ser humano, porque el planeta siempre va a existir, las especies siempre se van a intentar adaptar, tienen cierta plasticidad que les va a permitir encontrarse en una situación en la cual pudieran crear las condiciones para sobrevivir o subsistir, pero nosotros no tenemos esa habilidad. Y qué mejor que hacer una correlación con nuestro entorno natural y no solo con nosotros mismos y nuestras ciudades. Y no ser egoístas y pensar que el ser humano es el centro de atención, ¿no? Que nada más nosotros vamos a estar acá y somos dueños de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, pues
Sí se han hecho cosas, sí se ha hecho cosas a favor de la biodiversidad en cuestiones de falta de recursos hídricos aquí en la región, a pesar de que hay disponibilidad de agua, también hay épocas de sequía y se han hecho pues bebederos en la selva, pequeños espacios donde haya retención de agua, pequeñas construcciones que sí ayudan un poco a minimizar los efectos que tienen las sequías y ayudar a que todavía las poblaciones se sigan manteniendo. Entonces, creo que es bueno implementar más de esos bebederos, implementar algunas otras medidas dependiendo para cada tipo de especie, porque no todas pueden estar en el mismo lugar. Eso también generaría otros problemas. Tener bebederos tanto como para aves, como mamíferos, o cosas así como para mantenerlos, ¿no? A raya. Así es. Y precisamente ya hablamos sobre todo este problema, qué lo causa, pero ¿qué podemos hacer también nosotros como ciudadanos para poder generar que precisamente la fecha cero que tanto tememos, que sí es algo que debemos de tener, pues podamos aplazarlo por varios años? Yo creo que debemos de iniciar de lo general a lo particular, como en casi todas las cosas. O sea, empezar por lo básico, lo que nos toca a nosotros. Nosotros no podemos controlar las empresas y lamentablemente no podemos controlar el sector privado, pero sí podemos controlar qué es lo que consumimos. Si tú dejas de crear demanda de un producto, esa empresa tarde que temprano tiene que cambiar su estructura económica, tiene que cambiar su producto a algo sustentable, algo que te convenza que tú lo puedas comprar. Entonces cambia esos hábitos de consumismo, deja de consumir productos que exijan demasiado aprovechamiento de agua, deja de contaminar, que es otro tema muy importante, los mantos acuíferos que se pudieran aprovechar posteriormente. Deja de desaprovechar el agua, de desperdiciarla, y también siembra en esas nuevas semillas en los niños, que es muy importante, esa idea del consumo del agua, del consumo responsable, porque sí, la escuela lo hace, pero lo hace de una forma romántica, lo hace muy romántico, de que el agua es importante, pero ¿acaso tenemos alguna estructura en la cual o algún manual en el cual el niño pudiera educarse de cómo hacerlo? Entonces, esas son las cosas que como ciudadanos podemos hacer, y también finalmente como ciudadano, pues las decisiones, la toma de decisiones en las urnas. Checa que tengan propuestas ambientales, que tengan gente a su lado que sí puedan accionar, que estos políticos puedan realizar esos proyectos que son necesarios, y es todo lo que podemos hacer como tal. Realmente el pueblo, la ciudadanía tiene mucha decisión, mucho más de lo que creemos, porque pues gracias a nosotros existen estas estructuras políticas y estas grandes industrias, porque nosotros somos las que o lo apoyamos o les consumimos sus productos. Y otra recomendación que nos gustaría dar es precisamente aquí en específico a la cuenca del Papaloapan, porque somos una región muy rica en recursos, en donde se pueden producir muchas cosas, en donde tenemos abundantes cantidades de agua, tenemos muchos nutrientes y desafortunadamente en Oaxaca somos el de los estados más biodiversos del país, pero también con más altos índices de marginación, ¿no? Y creo que aquí es en donde los biólogos, ecólogos, agrónomos, podemos hacer Forestales. un cambio realmente, los ingenieros forestales, por ejemplo, en donde le apostemos a producir de una forma sustentable, porque la escasez de alimentos que también se viene en un futuro no muy lejano va a estar bastante fuerte, y considero que la producción de alimentos puede ser una muy buena alternativa a generar ingresos económicos para nuestras regiones, y también hacerlo de una forma en la que no precisamente no sea una forma industrializada, en donde seamos otra vez un problema a la región, sino pueda ser una solución de una forma sustentable a a todas estas cuestiones sobre el tema del agua, ¿no? En donde cambiemos un poquito ese chip que traemos de que como profesionistas solo podemos generarnos recursos trabajando para alguna gran empresa, cuando no es cierto, podemos también emprender muy buenas alternativas,
por ejemplo, en la producción de ganado de forma pastoril, la producción de miel de abejas nativas, la producción de alimentos precisamente en sistemas acuapónicos o hidropónicos, la producción de hongos también. O sea, hay muchísimas formas en donde en la región podemos generar ingresos, podemos generar alimentos y podemos ser parte de la solución a este problema. Sí. Ahora que mencionas sobre la producción de los hongos y todo, ¿no? La producción de insectos para lo que es carne de insecto, ¿no? Para tener la proteína, que es importante también para la dieta, y que sobre todo en su producción es baja en los recursos hídricos. No se necesita tanta agua como en la ganadería o en otros tipos de producción de carnes. Sí, es interesante cómo están hablando de dos puntos muy importantes que a mi punto de vista se tienen que combinar. Es acerca de los hábitos y las costumbres de las comunidades y de las nuevas técnicas de desarrollo sustentable. Yo creo que es una excelente idea combinar esas dos. O sea, las costumbres y los conocimientos milenarios que tenemos y las nuevas tecnologías, los nuevos proyectos ya comprobados de cómo pudiéramos ser más sustentables e incluso sostenibles los proyectos. Y hay casos increíbles de urbes completamente sostenibles y sustentables. En el caso de Singapur, que tienen una excelente economía que también está basada con sus recursos naturales, cómo le dan esa importancia a las especies que tienen, a las áreas naturales que tienen, que no siempre se ha hecho, y gracias a nuevos gobiernos o gobiernos ya muy antiguos, porque en el caso de Singapur tienen un gobierno ya bastante autoritario, diría yo, pero que ha tenido muy buenos resultados. Y creo que es muy buena idea no el copiar, porque copiar es calcar lo que está haciendo alguien más e intentarlo acoplarlo a lo que tú haces, y no puede ser posible porque no estás en las mismas condiciones. Pero sí te puedes inspirar de ambas partes, de las buenas administraciones, de las grandes ciudades sustentables, de las buenas costumbres que tenemos de nuestras etnias tan importantes y de los grandes estudios que ya tenemos tanto en el país como en investigaciones extranjeras, y juntar todo eso y aprovechar esa infraestructura económica que pudiéramos obtener de la empresa privada y del servicio público, y crear proyectos que realmente hagan ese cambio, y juntar todas esas ideas que mencionan de esos excelentes proyectos, que pueden crear realmente el cambio, y no solo cambiar, sino solucionar el problema a largo plazo, no como las soluciones que actualmente se piensan de bombardear nubes, de hacer un sinfín de cosas para poder subsistir en la actualidad, que sí hay una urgencia, pero ese dinero de inversión a corto plazo no solucionaría lo que realmente tenemos que solucionar, que es el problema de sequía que se está viendo en el país. Sino solo retrasan lo inevitable, ¿no? Entonces, sí es muy importante unirnos como comunidades también. En cada comunidad, pues es diferente, culturas, todo, ¿no? Entonces, como mencionaste, cada uno debe de adaptarse a lo que tiene, o sea, trabajar con lo que tiene y ver las alternativas mejores para cada uno, ¿no? Sería Sí, otra cuestión que en la que podemos nosotros colaborar, y ahí sí podemos participar directamente, es en las campañas de reforestación. Tal vez suene muy trillado, tal vez ya va con lo mismo, ¿no? De que hay que sembrar árboles, pero es que la realidad es esa, la vegetación es también de las bases de los ecosistemas, y los árboles son muy buenos aliados para combatir todos estos problemas de sequía. Desafortunadamente la misma sequía propicia incendios forestales, y pues tenemos muchas especies nativas. Eso sí es bien importante que investiguemos sobre cuáles son las especies nativas cada quien de nuestras regiones, y son estas las que podemos optar por sembrar, ya sea en nuestras casas, jardines, patios, o también en las campañas que se organizan en las áreas naturales. Los árboles pues son muy buenos aliados. El simple hecho de tener un arbolito en nuestra casa ya reduce mucho el calor, por ejemplo, y pues bueno, son también muchos los beneficios que nos brindan. Sí, lo que mencionas acerca de reforestar, a veces creemos que para reforestar hay que, no sé, conseguir algún lugar especial,
o buscar la forma de hacer un proyecto, pero no se preocupen, ya hay asociaciones que se dedican a eso. Acérquense a asociaciones en las cuales puedan apoyar de alguna forma, pueden ser voluntarios, existen muchos proyectos. En cualquier parte del país que te encuentres, seguro hay un proyecto de reforestación, algún proyecto de recuperación y todo conlleva a que la recuperación de un ecosistema es una mejor captación de lluvia y de agua. Sí, lo que mencionas ahí es bien importante porque pues podemos ser parte de un cambio directamente, ¿no? Eh, Como ya mencionábamos, sumar voluntades es lo que realmente puede generar pues algún cambio verdadero, ¿no? Y sí, como lo menciona, hay asociaciones, en nuestro caso, pues somos parte de una asociación civil, Pantera AC, y en su momento hemos tenido también estos programas, proyectos en donde buscamos reproducir especies nativas y buscamos que estos árboles pues se puedan sembrar en diferentes lugares y pues los invitamos a estar al pendiente de nuestras convocatorias, que nos esté escuchando y si realmente quiera formar parte de alguna de estas actividades, tenga este gusto por contribuir en la conservación de la naturaleza, tengan la confianza de escribirnos, enviarnos un mensaje, estamos en la completa disposición de recibir toda la ayuda posible, todas las manos que se sumen son bienvenidas y pues pueden buscarnos en Facebook como Paisajes Naturales y Territorios Antrópicos, pueden escribirnos en nuestra página, también pueden buscarnos como Las Voces del Planeta, pueden encontrarnos también como Programa de Aves Urbanas Tuxtepec y por WhatsApp nos pueden enviar un mensaje al 287-114-0101. Sí, yo creo que también una de las herramientas que podemos utilizar es el conocimiento. Y si no lo tenemos, pues ya existe mucho lugar donde informarse. Tenemos los portales gubernamentales, tenemos portales de las asociaciones civiles. En los portales gubernamentales están en toda la disposición de brindarte toda esta información acerca de las sequías. Está el Sistema Nacional de Meteorología, ahí vienen indicadores, vienen mapas con simbologías específicas donde se proyectan estas áreas con mayor sequía y las áreas con menor sequía. Vienen calendarios del pasado, vienen líneas del tiempo donde mencionan las épocas de sequía que han sucedido, vienen proyecciones y esto es muy útil para dimensionar el problema en el que nos encontramos. Infórmense, nosotros no tenemos la última palabra, es algo que constantemente lo vamos a mencionar porque existen personas más especializadas en estas áreas que llevan años de investigación, tienen una recabación de datos más exhaustiva y que están listos y muy digeribles para la población. Esta información está al alcance de tu mano y si no tienes ese conocimiento es porque realmente no has tenido la disposición o te has tomado el tiempo suficiente para adquirir este conocimiento. Y sí, existen estos portales como mencionaba, existen videos en YouTube, hay canales muy interesantes que hablan de este tipo de información. Y ya hablando de las voces del planeta, existen también muchos podcasts que te permiten el escuchar este tipo de información sin la necesidad de perder el tiempo observando una pantalla. Puedes hacer cualquier actividad y escuchar este tipo de información y poder nutrir ese conocimiento necesario. Sí, también sobre todo ser críticos con la información que recibimos, ¿no? O sea, no todo lo que nos dicen pues es cierto, ¿no? También debemos de por nosotros buscar información, artículos, libros o acercarnos con algún especialista en el área que tengamos ahí, algún conocido que nos pueda ayudar o asesorar, ¿no? Si tenemos esa duda y también sobre todo esa hambre de conocer más y también de saber o prepararnos o ayudar o ver la manera de cómo ayudar, ¿no? A los problemas que estamos. Aquí pues nosotros les traemos la información que tenemos, les mencionamos los problemas de los que sufrimos que afectan a tanto nuestra vida cotidiana como también la vida de la naturaleza, sobre todo la biodiversidad. Pero si sean críticos, juzguen toda la información que tengan y pues ustedes ya al final tendrán un panorama general, ¿no? De diferentes áreas, inclusive de diferentes profesionistas. El punto de vista de un biólogo siempre va a ser muy diferente al de algún economista o algún doctor o abogado o así, ¿no? Cambia mucho dependiendo la
cosmovisión, ¿no? De cada persona. Entonces, esa sería también una recomendación, ¿no? El conocimiento es poder, así que es un arma muy poderosa para cualquier cosa. Así que nada más hay que ser responsables con eso. Muy bien, Aldair, tienes mucha razón. El conocimiento es poder. Yo creo que con esta frase nos podemos quedar el día de hoy. Y vamos a la sección de la recomendación del día, porque también es bien importante que continuemos informándonos y hay muchas otras formas de seguir abordando este tema. Sí, bueno, para el día de hoy le tenemos dos películas muy interesantes que podrán disfrutar y con sus hijos o no, para como tener un panorama, ¿no? O sea, pues la información sí pues nos ayuda bastante, pero también lo que son las artes nos ayuda también a sensibilizarnos, ¿no? Y verla todos desde otra perspectiva. Las películas que tenemos es Rango, que es una película animada infantil que seguro la vas a disfrutar por la comedia que tiene y también por el nivel de detalle de cada uno, ¿no? Y en cuanto a sinopsis, se centra en el desierto, es una película de animales y la problemática es la escasez del agua. Justo el tema que nosotros estamos viendo, ellos están viviendo un apocalipsis del agua. Por diferentes factores, en especial por la mala administración y también por el gobierno o más que nada las autoridades que tienen en esa película que mantienen el agua solamente para unos cuantos. Y al ser una zona desértica, este recurso hídrico es más preciado que el oro para ellos. Muchas muertes, mucha migración también, pero el humor hace que también veas o que disfrutes esta película. Y la segunda es la de Mad Max, que de igual manera es algo apocalíptico, lo que pasa cuando ya no hay recursos hídricos, ya el agua tiene que ser transportada por pipas, que igual es un recurso por el que la gente se pelea porque saben que el dinero no lo es todo, sino que con el agua pues solamente pueden sobrevivir. Y pues esas serían dos. Tenemos muy buenas recomendaciones, esperamos pues poder verlas en esa tarde o en algún fin de semana familiar. Y pues les agradezco enormemente a cada una de las personas que nos estuvieron escuchando. A mí me gustaría concluir esta parte haciendo un énfasis en esta cuestión de que hagamos conciencia. Como ciudadanos tenemos un enorme poder que es voz y voto y apostemos por un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos, valoremos los recursos que todavía tenemos a nuestro alcance y cuidemos este vital líquido que es la base de la vida, el agua. A mí me gustaría concluir con como una especie de recomendación. Hagamos la conciencia ambiental o la conciencia del recurso hídrico como un estilo de vida. No lo hagamos como de que ahorita está sucediendo y si deja de pasar ya puedo despreocuparme y hacer el desperdicio que estaba haciendo y consumir lo que estaba consumiendo. No seamos responsables todo el tiempo, hagámoslo un estilo de vida y veamos esto como una especie de información tan buena que se tiene que compartir. Si alguien no lo sabe, compártele lo que sabes, lo que has leído, lo que has escuchado, compártele este capítulo, comparte todo lo que puedas y que tengas para poder realizar un cambio en este punto de inflexión de la crisis del agua y de este apocalipsis del agua. Pues tienes toda la razón, tenemos que ser inteligentes, conscientes y todo este mensaje no serviría de nada sin la ayuda de ustedes, como mencionó Said, si ustedes no lo comparten, esta también sería una forma en cómo ayudar a que más personas puedan aprender, ¿no? Y quizá también la desinformación ha sido una barrera muy grande por la cual muchas cosas no se han hecho, pero pues es tiempo de unirnos, es tiempo de no ser egoístas y de apoyarnos unos a otros y buscar alternativas mejores, ¿no? No quizá tal vez no por nosotros, pero sí por nuestros hijos, para los que los tienen, y pues las futuras generaciones, ¿no? Así es, muchas gracias nuevamente a todos. Mi nombre es Claudia. Yo soy Said Orozco. Y Aldair Vázquez. Y estuvieron escuchando Las Voces del Planeta.